Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque estamos una vez más en esta casa. Damos gracias al Señor porque nos bendice, nos fortalece, nos llena de su espíritu de gracia, de amor y de misericordia. Damos gracias al Padre que nos permite estar una vez más en este lugar. Y hoy quiero hablarles de un tema muy hermoso que me ha bendecido, que me ha traído fortaleza espiritual, y espero que a ustedes también pueda ayudarles a su conocimiento, a su crecimiento espiritual, y Dios traiga bendición sobre su vida. Amén. El tema de hoy es cómo vencer a Satanás. ¿Saben? El problema de la iglesia en este tiempo es que le da mucha importancia a Satanás, y sobre todo dejan que Satanás gobierne su vida, aunque estén en la iglesia, aunque estén adorando a Dios. Ustedes están permitiendo, mucha de la iglesia está permitiendo que Satanás siga ganando terreno. Ahora, ¿cómo yo sé que Satanás está ganando terreno en mi vida, o él es el que me está gobernando y no lo he podido derrotar? Primer punto, porque me enojo. El enojo es uno de los puntos donde gobierna Satanás. El otro, las emociones, las depresiones, preocupaciones, en estas 6 áreas es donde más Satanás está ganando terreno o está gobernando a la iglesia. Miren, hay algo que tenemos que aprender. Si vemos, ¿se acuerdan de la historia de Esdras, cuando fue y levantó los muros de Jerusalén, y que ahí los mismos de ahí les decían: ¿y podrán levantar estos muros? Si se sube una zorra, este muro caerá. Y eso es exaltación a la debilidad, hermanos. Miren, ¿por qué nosotros somos derrotados por Satanás y la iglesia no ha podido derrotar a Satanás? Miren, hay mucho de lo que hablamos y decimos: la sangre de Cristo tiene poder, oro en el nombre de Jesús, pero Satanás sigue ganando terreno sobre ustedes. En el momento que ustedes dejan obrar a Dios en sus vidas, ese día ustedes van a tener la victoria sobre Satanás. El día que ustedes dejen de enojarse, en lo que habla de emociones es de entristecerse y todo eso, ¿no? Cuando ustedes dejan de deprimirse, de preocuparse, de esos celos enfermizos, de esos malos pensamientos, el día que ustedes logren vencer esto, habrán vencido a Satanás. Ese es el punto, que la iglesia no quiere cambiar el pensamiento. Acuérdense que hay un principio en la escritura, y está en Romanos 12, capítulo 2, que esa es la fuente en la cual, o el principio por el cual nosotros tenemos o podemos vencer a Satanás. Ese principio es el de la palabra de Dios, es lo que dice Romanos 12, 2. Recordemos que no hay otro lugar en el que Satanás puede atacarnos más que en el área de los pensamientos, más que en el área de las emociones, más que en el área de las circunstancias. Amén. Pongan atención. Miren, Satanás busca cualquier pretexto y usa cualquier pretexto para derrotar al cristiano. Miren, pongan atención porque yo sé que va a ser un tema fuerte. El que lo haga, el que lo entienda, el que lo discierna, va a poder ser libre de Satanás. Miren, pueden pasar muchos años, pueden pasar muchas circunstancias,
y no vamos a ser libres. No vamos a ser libres de Satanás si no lo aprendemos a vencer. ¿Cómo vamos a vencer a Satanás? Satanás solamente tiene un lugar en el cual nos puede atacar, y es en el área de nuestra cabeza. Aquí es el punto, miren, nuestra cabeza. Si nuestra cabeza, dice la Biblia, si nuestra cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? Amén. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué caemos en depresiones? ¿Por qué toda esa basura del diablo? Es por esta sencilla razón, hermano. ¿Por qué somos infelices? ¿Por qué nos preocupamos por el vamos? ¿Por qué vamos a hacer mañana? Y todo eso es porque Satanás, hermanos, está gobernando tu cabeza. Amén. Porque hay celos, porque hay contiendas, porque hay todo lo que ustedes se pueden imaginar en la cabeza. Entonces, la Biblia habla en Efesios, creo que es 6:12 o 6:14, que habla que nos pongamos el yelmo de la salvación. Entonces, cuando habla del yelmo de la salvación, hermanos, esta palabra salvación significa sanidad. Amén. Cuando nosotros verdaderamente hemos sanado nuestra mente, nuestra cabeza, a través del poder de la palabra, hermanos, Satanás no va a tener cabida. Amén. Tenemos que aprender ese principio, hermanos, porque si no, miren, yo les digo algo, y es un tema bastante pesado y que va a traer, el que aprenda va a ser libre, y el que no va a seguir siendo la misma persona de siempre. Aquí el punto es de que como cristianos no le damos la importancia y el interés a la palabra de Dios, porque las cosas que están a nuestro alrededor son más importantes. Cuando estoy en la iglesia, lo que menos pongo atención a veces es a la palabra de Dios, y lo que Dios quiere es toda la atención. ¿Saben? Miren, hay un principio, y no sé si ustedes se han dado cuenta. Cuando ustedes, ¿cómo es que se da uno cuenta? ¿Cómo discierne uno que Satanás tiene el control sobre la vida de una persona? Y no que esté esclavizada, pero tiene el control o tiene la atención de esa persona. ¿Han visto cuando ustedes vienen a la iglesia y los distrae algo? Es donde Satanás ya ganó terreno, porque ya la palabra que se está cayendo en ese momento no está cayendo en tierra fértil. Pero sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, a veces inconscientemente seguimos viviendo la misma vida de pecado. ¿Cómo? Que a veces la palabra de Dios está fluyendo, o alguien me está hablando de la palabra de Dios, y yo estoy ocupado en las redes sociales, yo estoy ocupado en el celular, y eso hace que vuelva yo a ser esclavo de Satanás, porque mi pensamiento no está en la palabra. El pensamiento está en lo efímero del mundo. Entonces, por eso, si hoy ustedes tienen la oportunidad, yo les digo algo y se los digo de corazón abierto, hoy yo no preparé ningún tema. Yo se los digo así. Y Dios me hablaba este tema a la hora de la oración, de que yo les hablara cómo vencer a Satanás. Esta iglesia necesita vencer a Satanás. La iglesia del Señor necesita vencer a Satanás. Pero si tú estás pasando por todas estas cosas diariamente, quiere decir que el que te gobierna es Satanás y no Dios. Porque el Señor nos aseguró una cosa, que tendríamos aflicción, pero que si esto está operando en nuestras vidas constantemente, quiere decir que no hemos vencido a Satanás. Y eso es lo más triste, que diciendo o proclamando que amamos a Jesús, que ya Cristo me hizo libre, y todavía yo siga teniendo estas cuestiones en mi vida, quiere decir que no he sido libre del lazo de Satanás, y el Señor lo reprende. Amén. Bueno, entonces ya ahorita que vimos ese principio, dice, miren, ¿cuál es uno de los errores por el cual no hemos podido derrotar a Satanás? Primer punto, dice Romanos 12, vamos a leer desde el 1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y aquí hay una clave, cómo vencer a Satanás: presentarnos delante de Dios. Presentarnos.
Y el presentar significa exhibir. Exhibir o exponer. Yo tengo que exponer. Miren, hablamos de que estos puntos son por los cuales Satanás gobierna a una persona, así se diga creyente. Pero si tú empiezas como primer punto, tú exhibes lo que tienes, lo que sientes, Dios te empieza a ayudar. Esa es una de las maneras de vencer a Satanás, exhibir. La palabra de Dios dice en Juan, dice que no hay ninguna condenación si confesamos nuestros pecados. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar los pecados. O sea, en el momento que ustedes ya tienen el conocimiento de la palabra de Dios y no exhiben su necesidad de Él, ese momento quiere decir que ustedes están glorificando a Satanás. ¿Están aquí? Entonces tenemos que aprender esto. Tenemos que exhibir y también tenemos que, para derrotar a Satanás, tenemos que proferir. ¿Y qué es proferir? Mencionar la palabra. ¿Perdón? Hablar de la palabra. Mencionar la palabra, pero ese es un punto por el cual Satanás nos vuelve a gobernar, porque el creyente de este tiempo no está leyendo Biblia. Cree que con poner alabanzas, cree que con todas esas cosas que hacemos como liturgia, ya vamos a ser liberados de él. No, la palabra de Dios dice que se tiene que meditar. Josué dice, el Señor manda a Josué y le dice, aquí hay otra clave para derrotar a Satanás, es meditar. Meditar en la palabra de Dios no es nada más ponerla y que esté habla y habla, no. Es examinarme a través de lo que yo estoy leyendo o lo que estoy viviendo. Solamente así, hermanos, podremos cambiar nuestra vida. ¿Saben? Cuando nosotros nos sentimos afligidos, nos sentimos turbados, nos sentimos que nos están oprimiendo y todas esas cosas, es porque Satanás, hermanos, está gobernando tu vida. Por la sencilla razón que no has exhibido tu vida delante de Dios a través de la palabra. No has proferido la palabra y mucho menos meditado. Tú tienes que aprender a meditar en la palabra de Dios para ser fortalecido. Por eso sentimos que nos matan, por eso sentimos que nos aprietan el pescuezo, por eso sentimos que nos falta el aire y todas esas cosas que operan, porque operan en el ambiente espiritual y aterrizan al ambiente físico. Cuando vienen esto que son las emociones o las depresiones, las preocupaciones o el enojo, es ahí donde Él nos ataca más fuertemente. ¿Por qué? Porque todo esto, todo este cóctel que ustedes ven aquí, viene incluido cuando nosotros nacimos con la naturaleza adámica. Por eso la palabra de Dios dice que por un Adán entró el pecado y por otro salió, que es Jesucristo. Así es que cuando nosotros sacamos al viejo Adán de nuestro hombre interior y se renueva el hombre interior a la imagen de Jesucristo, quiere decir que estoy teniendo la victoria y estoy derrotando a Satanás. Amén. O sea, este tema no es tan fácil de enseñarlo, porque muchas de las mentes se van a bloquear, porque van a decir, está muy difícil. O hay otros que pueden decir, eso yo ya lo estoy haciendo, y yo ya esto, y yo ya no sufro, y yo no. El punto es aquí, hermanos, de que si tú te sientes afligido y todas estas cuestiones, quiere decir que todavía no has sido libre, todavía no has sido liberado de esas situaciones. Y es necesario que tú empieces a luchar con estas herramientas que Dios nos da, que es exhibir lo que sentimos, que es preferir la palabra de Dios. Y miren, aquí hay una súper clave, hermanos, o aquí hay un principio, hermanos.
que si tú no prefieres la palabra de Dios sobre todas las cosas, nunca vas a poder ser libre. Vas a ser una persona más del montón, vas a ser una persona más de la sociedad, pero no uno que sea vencedor. Acuérdense que están los más que vencedores en la palabra, que son los vencedores en Cristo Jesús. Si es que si tú no prefieres la palabra de Dios sobre todas las cosas, no eres vencedor, hermano. Y esto te va a llevar a meditar. Por eso es necesario que tomemos ese tiempo de meditación en la palabra, que entremos en esa meditación donde Dios nos quiere llevar para ser transformados. La palabra de Dios dice: medita en mi palabra de día y de noche. Y la palabra meditar es la palabra seah, que significa que tu comunión tiene que depender de tus pensamientos. O sea, más claro, tus pensamientos o tu forma de pensar te va a llevar a tener una comunión con Dios. O sea, si tú tienes pensamientos de que todo mundo te quiere hacer daño, ya ven que o hay personas que sufren de una enfermedad que se llama, que siempre están enfermos, pero no están, ¿cómo se llama? Le dicen, hipocondriacos, que oye, platicar, oye, fíjate que ando malo de la cintura. Yo también me está empezando a doler. Entonces, ese tipo de pensamientos, hermanos, nunca nos van a llevar a tener una comunión con Dios. Por eso el Señor nos dice, y aquí se cumple el principio de meditar, y dice: pensad en todo lo bueno y todo lo agradable. Amén. Si la gente obra mal hacia tu vida o alguien te quiere hacer daño, ese es problema de la gente, no es problema tuyo. Tu mente se tiene que mantener libre, tiene que estar meditando, porque únicamente teniendo pensamientos limpios, tú vas a poder tener una comunión con Dios. Amén. Y así dice la Biblia que aún hasta tus enemigos estarán en paz contigo. Ese es un principio de cómo vencer a Satanás. Tu comunión, que se les quede. Tus pensamientos van a delimitar la comunión que tengas con Dios. O sea, si tú tienes pensamientos buenos, pues todos van a estar en paz contigo, dice la palabra de Dios. Porque lo que tú sientes en lo físico se mueve en un ambiente espiritual. Tal vez tú puedas tener enojos contra alguien. Yo me puedo enojar con alguien y tal vez físicamente yo no se lo expongo, pero espiritualmente no hay barreras, no hay límites y todo es abierto, y es ahí donde esos pensamientos tocan el alma de la otra persona y regresan ya con agresión, con enojo, con envidias, con iras, con asesinatos, todo lo que nosotros conocemos que es pecado. Así es que tenemos que entender que el meditar no nada más nos habla de pensar, sino que nos habla también de hablar lo que yo hablo. El meditar nos habla de dejar la queja y agradecer. ¿Han visto personas que de todo se quejan, hermanos? De todo es que hay mucho calor. Bueno, y empieza el frío. Es que hay mucho frío. Es que el agua está muy caliente. Es que el agua está muy fría. Y de todo se quejan, hermano. Es una persona que está vencida por Satanás. Pero si tú aprendes, como dice la Biblia, a dar gracias en todo, ahí es donde tú vences a Satanás. Amén. Esa es la parte que nosotros tenemos que aprender como cristianos. Por eso el apóstol Pablo dice: y yo he sido probado en todo. O sea, Dios nos va a probar en todo. Y si hay algo que no podamos pasar, no es porque Dios no nos dé la fuerza, es porque nosotros no queremos cambiar. O sea, el cambio no únicamente radica el 100% en Dios, sino está el 90% en nosotros, porque en nosotros está la voluntad, y por eso tenemos un libre albedrío. Si Él ve la forma, Él mira que nosotros nos esforzamos cada día por ser mejores, Él dice que nos da el querer como el hacer. Él nos da más fuerzas para salir victoriosos.
Pero si ve que nos quejamos de que, ay, amaneció nublado, ay, es que hace mucho calor, y ay, es que hace mucho frío, ay, es que el vecino tiene mejor casa que yo, ay, y todo eso, hermanos, simplemente nos trae que Satanás nos siga pisoteando la cabeza. Y tiene que ser al revés. Y eso nos hace, cuando nosotros no meditamos, nosotros nos lamentamos de todo. Ay, si tuviera yo esto. Ay, si tuviera yo el otro. Que aunque lo tuvieras, hermano, te siguieras lamentando. Porque el problema no es lo que tienes, el problema es lo que hay dentro de ti. Y que por eso no puedes ser libre y por eso sigues pensando que tú tienes limitantes, que Dios no te escucha a ti, que la gente está ensañada contra ti, que el mundo viene contra ti, que solo Satanás te golpea a ti. No, hermanos, el problema eres tú. O somos nosotros, pues, para generalizar. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros no meditamos en la palabra de Dios y cambiamos nuestro pensamiento, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Y aquí es donde dice, miren, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y la palabra sacrificio, hermanos, nos habla de un acto. Tenemos que dejar de ser víctimas. Miren, la naturaleza del hombre es hacerse la víctima, cuando la mayoría de las veces nosotros somos los victimarios. Dice la palabra de Dios que lo que nosotros sembramos, cosechamos. Entonces, si yo quiero amor, pero estoy sembrando chiles, ¿voy a recibir amor con chiles? Voy a recibir puros chiles. No voy a recibir nada de amor porque no estoy sembrando amor. Esa es la diferencia cuando el Señor dice, ¿sabes qué? Preséntate como sacrificio. O sea, Él está diciendo, los actos que tú manifiestes son los que vas a recibir, son los que vas a estar comiendo. Y como estamos comiendo todo esto que está manifestado en la naturaleza del hombre, el enojo, las malas emociones, las depresiones, las preocupaciones, los celos, los malos pensamientos, pues llegamos a un punto de reventar, al grado que decimos, ya mejor, Señor, mátame porque ya nadie me quiere, o no sirvo para nada, ¿no? Hemos oído gente que dice, ya mejor que me lleve Dios porque no sirvo para nada. Y el punto es eso, hermanos, que están siendo vencidos por Satanás. Pero el mensaje de hoy radica en esto, en que nosotros como creyentes en Jesús tenemos que vencer a Satanás. O sea, ya no puede haber lo que les he estado hablando en nosotros. Si verdaderamente queremos ser más que vencedores, si verdaderamente aspiramos a ser la esposa, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Y esto lo habla de que tenemos que presentar nuestro sacrificio, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. La palabra agradable, hermanos, es una palabra griega que significa euarestos, que significa completamente apropiado y justo. O sea, si yo vivo una vida apropiada a lo que dice la palabra de Dios, se cumplirá aquella palabra que dice en Isaías, y tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Si tus pensamientos no están en Dios, difícilmente vas a vencer a Satanás. Acuérdense que nosotros somos justificados no por nuestras obras, sino por la sangre de Jesús. Y dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la palabra culto es la peía, que significa adoración. ¿Saben que cada obra que nosotros hacemos glorifica o vitupera el nombre de Dios? Si nosotros obramos para bien, si nosotros tenemos pensamientos de bien,
Y como dijo el Señor, si alguien te pide de comer, dale de comer. Si te pide la capa, pues dale también ahí de pilón la espada, ¿no? Y todo lo que dice la palabra de Dios, si nosotros cumplimos, que es nuestro culto racional, hermanos, cumplimos con obras de bien, nosotros estamos adorando a Dios. Amén. Y cuando decimos, no, ¿para qué le voy a ayudar a este? Si este no vale la pena que se le ayude, ¿qué? Ahí estás adorando al otro. Porque el Señor, sabiendo que tú eres de lo peor, porque la Biblia dice que no hay ningún justo, que no hay nadie justo, ni yo ni nadie, no hay ningún justo, y dice que Él derramó su vida para hacer Jesús derrama su vida en la cruz para una adoración y una exaltación de excelencia a Dios, redimiendo a la tierra. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder entronizarnos en el trono de Dios y decir, ¿por qué le voy a dar esto? ¿Por qué le voy a esto? ¿Y por qué esto? No, hermanos. Si nosotros obramos en bien, glorificamos a Dios. Es una adoración, dice la Biblia. Pero si nosotros ponemos que pretexto, ¿y por qué le voy a ayudar a este? ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué voy? Hermanos, al único que se está dándole y glorificándole es a Satanás cuando nosotros tenemos esos pensamientos, porque él ya se entronizó en nuestra cabeza y en nuestra mente. Porque nuestro oficio y nuestro servicio es servir con amor. Por eso la Biblia es muy clara, dice: el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Y cuando habla de regocijo segará, es cuando ya estemos en la presencia de Dios. Y dice que vamos a ser premiados por nuestras obras. Si tenemos buenas obras, pues vamos a tener buenas coronas, vamos a tener los tocados que habla la Biblia y nos vamos a ver bien. Pero si no tenemos obras y nada de eso, ¿qué va a ser de nosotros, hermano? ¿Te quieres quedar nada más en la nueva tierra? ¿Te quieres quedar en los nuevos cielos? ¿Te quieres ir a la nueva Jerusalén? ¿Quieres ser la esposa? Si quieres ser la esposa, tienes que hacer lo que dice la palabra. Amén. Servir, amar sin preguntar y amar sin condición. Amén. Y dice, aquí va en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo. Miren, una de las cosas por la cual gana terreno Satanás es porque nos conformamos con la forma de vivir, o nos acostumbramos a ser cristianos. Pensamos que porque pues ya sé muchas citas bíblicas y ya me bauticé, ya hice lo que dice la palabra de Dios, eso es conformarse. No aspiras a crecer, no aspiras a sanar, no aspiras a restaurarte, porque sigues creyendo que tú ya lo sabes todo. Eso es donde hay altivez, y la altivez viene a través de esto, hermanos, del enojo, de las depresiones y de los malos pensamientos. Si yo soy mejor que él, yo soy más bonito que aquel, ¿y por qué a aquel le tienen que dar ese lugar si yo me lo he ganado? Yo soy el que trabajo más, y todo eso, hermanos. La Biblia dice que nada tendríamos si no fuera la voluntad de Dios. Entonces, ahí cuando nosotros entendemos esos principios, que nada somos, nada tenemos y nada es nuestro, Dios empieza a darnos la victoria sobre Satanás. Porque logra entender que el lugar donde estoy parado no es mío, es de Dios. El lugar donde yo trabajo no lo gané porque yo tengo un título o la capacidad para desarrollarlo, el trabajo, sino porque Dios permitió que yo estuviera ahí. Aún en los lugares donde nos afligen, donde pasamos circunstancias dolorosas, Dios permite que estemos ahí. Y esa es la parte que no ha logrado entender el hombre. Ay, si Dios me amara, si Dios estuviera conmigo, no me pusiera en un lugar de víboras, casi, ¿no? Pero no creo que tú tengas la comunión que tuvo con Daniel. Y Dios permitió que Daniel fuera metido en un horno de fuego. Dios permitió que Daniel fuera puesto en una cueva con leones hambrientos. ¿Y qué aprendemos de ellos? Que ellos nunca se quejaron de nada. Conocemos la historia de Daniel,
que las cosas que pasó porque adoraba al Dios de Israel. Cuántas cosas no lo vituperaban los malos esos, ¿no? Conocemos la historia y sin embargo nunca vemos un Daniel. Ay, si Dios me hubiera puesto en ese lugar estuviera yo mejor. Señor, si tú eres mi Dios, ¿por qué me permitiste que yo fuera esclavo? No. Sin embargo, él dio testimonio de quién era el Dios de Israel y dice que aún con el testimonio, dice que aún Nabucodonosor puso un edicto que todos adoraran al Dios de Israel. Entonces nuestra forma de vivir va a ser que adoren a Dios, o nuestra forma de vivir va a adorar a Dios. Si nosotros andamos, como les digo, andamos afligidos, oprimidos, depresivos, todo esto que vemos aquí, no glorificamos a Dios, sino que vituperamos el nombre. Es necesario que en este tiempo, iglesia, que las tinieblas están cubriendo la tierra, las tinieblas de maldad, es tiempo que cambiemos y empecemos a levantar esa adoración delante de Dios, porque esa adoración es la que va a abrir las tinieblas y va a descender la luz de Dios para que la gente pueda adorar a Dios. Pero si no tenemos la capacidad, la habilidad para vivir una vida conforme a la palabra de Dios, aunque tú estés de sol a sol en la calle gritando que Cristo les ama, nunca la gente se va a convertir, porque no es por lo que hables, desafortunadamente, sino por los frutos. Jesús lo dejó establecido y dijo: por sus frutos los conoceréis. Así es que si quieren vencer a Satanás, no es con tu fuerza, sino con la fuerza de él. ¿Y cuál? Meditando, exhibiendo, profiriendo la palabra de Dios, y cuando venga la circunstancia no me tiene que mover, yo no me tengo que enojar, yo no tengo que odiar, no me tengo que alterar, sino que Dios tiene que ser glorificado y alabado en el momento de la prueba, para que ahí Él sea glorificado y yo pueda avergonzar y pueda yo vencer a Satanás. Amén. Vemos a un Jesús que fue llevado al desierto y que le dijo, si postrado, cuando lo subieron al pináculo del templo, y le dijo a Satanás: si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Y vemos, y la Biblia nos enseña, y que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Y ese apártate de mí, Satanás, es que él estaba diciendo: solo hay un Dios, que es mi Padre. Y lo adoró, y ahí es donde Satanás dice que fue mejor que se fue. Satanás nunca te va a dejar de molestar hasta que no lo venzas, hasta que no manifiestes manifiestes el poder de Dios. Amén. Amén. Mientras no manifiestes el poder de Dios, mientras no manifiestes el poder de Dios en tu vida, vas a seguir siendo avergonzado por el diablo. Y aunque te oren, y aunque te unjan, y aunque hagas un montón de cosas, hasta que tú lo venzas con tu naturaleza de Cristo dentro de ti, vas a tener la victoria. Amén. Ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo y que, ay, hagamos esto, ay. Miren, hasta que no medites en mi palabra, hasta que no limpien mi corazón, dice el Señor, hasta que no te conviertas de todo corazón, no tendrás la victoria. Hasta que no cambies tus pensamientos, no tendrás la victoria. Hasta que no cambies tu comportamiento, no tendrás la victoria. Porque mía es la venganza, dice Jehová. Gloria al Señor. Cristo vive. Satanás, dice la palabra de Dios, Satanás ya está vencido. La palabra de Dios dice que el acta que era contraria, que nos acusaba, que nos condenaba, Jesús la pagó y nos libertó. Y si estás esclavizado en esta basura que Él ha puesto, es porque tú quieres, no porque Dios no esté contigo. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo.
Bendecimos tu nombre. Por eso la Biblia dice, miren, no conforméis a este siglo. Es que si aquel me está molestando, yo también lo voy a molestar. Si aquel me bajó la llanta del carro, yo también lo voy a hacer. Y ese pensamiento es el que está alimentando al Leviatán y te está condenando a irte al infierno con todos los textos bíblicos que sepas. Amén, amén. Por eso la Biblia dice transformaos, que es una palabra griega que significa metamorfo, que significa modelar nuestros pensamientos. Amén. Si yo sigo enojado por lo que pasó hace 1000 años, pues con toda tu religión, con todo tu conocimiento, Satanás te sigue pisoteando y nunca vas a ser libre. Pero si verdaderamente quieres ser libre, dice la palabra de Dios en Juan, y conocerás la verdad. ¿Cuál verdad? Esta que está aquí. Meditar, forjarme en el calor de la oración y decir, a mí no me importa lo que mi carne pueda sentir, yo voy a hacer lo que tú me dices y lo aterrizo en mi vida. Y si este que me está ofendiendo, yo lo voy a amar porque tú me amaste primero, Jesús. Gloria a Amén. Jesús. Aleluya. Y cuando habla de transformar es literalmente cambiar nuestra manera de pensar. Muchas de las personas dicen, un proverbio secular dice, la burra no era arisca, los palos lo hicieron. Tristemente, si tú eres cristiano y sigues viviendo del pasado, sigues viviendo de los recuerdos, sigues viviendo de las circunstancias que acaban de pasar, estás muerto. Estás dormido, porque no tienes ni has desarrollado la naturaleza de Cristo, sino que todo lo que lo basas bajo tu experiencia de dolor, de tristeza, de angustia, de depresión, de desecho que Satanás ha puesto en tu vida. Amén. Es tiempo de cambiar esa naturaleza, iglesia. Es tiempo de cambiar nuestra forma de pensar. Es tiempo de transformar. Y la Biblia dice, miren, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Y renovación, hermanos, es cambiar, modelar, transformar. Si nosotros no transformamos nuestra vida, si nosotros no transformamos nuestro temperamento con todo y lo que sepamos y oremos, nos vamos al infierno con Satanás y sus demonios. Por eso Dios permite que sufras. Por eso Dios permite que pases por vergüenza y que te avergüencen y que te abofeteen. Por esa sencilla razón, que si tú no expones, si tú no exhibes lo que verdaderamente tienes dentro de ti, Dios va a permitir que venga alguien y haga que la efervescencia del enojo salga. Amén. ¿Han visto? Un ejemplo les voy a poner. ¿Han visto cuando las baterías de carro están oxidadas? Les ponen limón y no pasa nada. Y así pasa con mucha gente que tiene temperamentos pasivos y los están ofendiendo y no dicen nada. Y están así como que, está bien. Pero está la otra parte, los que tienen temperamentos sanguíneos, coléricos. Le pones limón y empieza a irritarse. Y le pones el bicarbonato, ¿cómo hace? Y cae todo, ¿verdad? Todo el óxido que tiene. Y eso es lo que Dios usa. Dios usa las circunstancias que nos lastiman para sacar lo que verdaderamente tenemos en nuestro interior. Amén. Porque somos tan cobardes, y yo se los digo, somos tan cobardes que no tenemos ni la fuerza ni la autoridad para entregar lo que hay en nuestro interior, y por eso no cambiamos, y por eso sigo pensando mal, y por eso tengo dudas de esto, y por eso tengo dudas del otro, y por eso no maduro espiritualmente, y por eso no le doy la importancia a Dios, porque es más grande mi queja, mi argumento que tengo dentro, que Satanás ha puesto para que yo no sea libre aunque esté en una iglesia. Y dice, renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra entendimiento nos habla de la mente, que no tenemos que tener una mente dividida, sino una mente divina. La Biblia dice que el Espíritu
conoce el corazón y la mente del Padre, y ese espíritu que habita en el Padre habita en nosotros. Así es que nosotros tenemos que tener esa mente divina para poder hacer las obras que Jesús hizo. Amén. Si tú no logras discernir y entender esto, es porque necesitas derrotar a Satanás en esa área, en tus pensamientos. ¿Saben? Los pensamientos no solamente actúan en la cabeza, sino actúan en nuestras emociones, en el corazón. Por eso siempre estoy pensando mal. Por eso siempre hay dudas, por eso siempre hay inseguridades, por eso no hay una estabilidad emocional, porque Satanás hace como quiere en esa área. Pero cuando tú has alcanzado una estatura espiritual, cuando tú has exhibido, cuando has proferido, cuando has meditado en la palabra, tú le dices, ¿sabes qué, Satanás? Con toda y la basura que me venga a decir, a mí no me interesa. Lo único que yo quiero saber es de Cristo y a este crucificado, porque es ahí donde Él me dio la victoria. Y la victoria la tengo cuando mi pensamiento cambia. La victoria la tengo cuando la mente humilde de Cristo se desarrolla en mí. La victoria la tengo cuando yo reprendo al diablo con la autoridad de Jesús por la palabra en el nombre de Él. Ya no es como yo quiero entender las cosas, es como Él me dice, y yo no voy a preguntar, porque Él es sabio, porque Él es perfecto, y lo que Él dice, y en Él no hay error, y su palabra es sí y es amén, dice la palabra del Señor. Es ahí donde tenemos que vivir, ya no de sentimientos, ya no de pensamientos, sino de su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres tener la victoria? Dice la palabra del Señor, que nuestro entendimiento sea entregado, que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué le agrada a Dios? Que seamos como Él. Amén. Que tengamos los pensamientos de Él, que tengamos la actitud de Él, que nos comportemos como Él. Y Él dice, ahí yo me agrado. Por eso se cumple lo que dice Isaías, lo que yo les decía, y tú guardarás en completa paz. Si tú no tienes paz en tu corazón, es porque no tienes a Jesús manifestado en tus pensamientos. Puedes tener la palabra, pero la palabra, dice la palabra de Dios, que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. Si tú tienes palabra, pero no tienes Espíritu Santo y fuego, estás muerto. Porque tú puedes saber muchos textos bíblicos y los puedes usar para tu defensa o los puedes usar para juzgar, pero no para edificarte a ti. Y ahí estamos en un problema, iglesia. Tenemos que cambiar, transformar lo que dice la palabra en su voluntad, que es agradable. Y este agradable nos habla de esto, de tener una conexión. La palabra agradable en griego es kia, que significa conexión. ¿Cómo yo me conecto con Dios? ¿Cómo yo veo la gloria de Dios? Cuando esto ha sido transformado. Amén. Miren, yo les digo algo, en el momento que tú tienes un pensamiento contrario a Dios, ya te volvió a derrotar Satanás. Pero nosotros pensemos en todo lo bueno. Si yo tengo que ayudar a alguien a las 12 de la noche porque me y lo tengo que hacer, porque es la agradable voluntad de Dios. ¿Saben cuál fue el éxito de Jesús? Obedecer al Padre en todo momento. Es más, cuando vemos la muerte de Lázaro, Él dice que oró y le dijo, Padre, yo sé que tú ya me hiciste el milagro, pero oro para que estos crean. Él ya sabía que el milagro estaba hecho, pero con Jesús conocía el pensamiento de ellos. Dice la palabra. No, ¿para qué vas a ir? ¿O para qué voy si ya es tarde? Solo molestando, anda. Si hay una necesidad, Dios te va a hablar y te va a decir que hagas. Pero en el momento que tú empiezas a poner trabas, empiezas a hacer tus propios criterios, hermano, ya volviste a ser presa de Satanás. Si quieres vencer, dice la palabra de Dios, si quieres vencer el bien, el mal se vence con el bien, dice la palabra de Dios. Si tú haces bien, si tú piensas bien, tienes la palabra, tienes la victoria en Jesús. Las personas siempre, quiero que entiendas algo, las personas siempre te van a decepcionar.
Las personas siempre van a fallar. Pero si tu pensamiento está en Jesús, dice que Él guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. Amén. Amén. O sea, que la gente te falle es garantía, pero el que no te va a fallar es Jesús. Amén. Amén. Y si tu pensamiento es bueno, Él te va a guardar, Él te va a librar y te va a llevarte a un lugar donde permanezcas librado de la aflicción. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice la voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. ¿Y saben qué es perfecta, hermano? ¿Saben qué es perfecta? Perfecta, el concepto humano es de que no hay error, ¿verdad? De que no me va a fallar mi amigo, no me va a fallar mi amiga, no voy a tener problemas en el trabajo. ¿Eso es perfecto o no? ¿O cuál es el concepto de perfecto para tu vida? Sin fallas, ese es para nosotros como... Sin problemas. Sí. Sin error. Pero la palabra de Dios dice algo diferente. La palabra perfecta significa alcanzar madurez. Amén. O sea, si yo soy maduro, ¿qué me importan los problemas? Porque mi pensamiento está en Jesús y Él me lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, no te preocupes, yo he vencido al mundo, así como yo los guardé, los guardaré y los llevaré con mi Padre, y el que persevera hasta el fin será salvo. Eso es madurez. No importando que el mundo se caiga a pedazos, si yo tengo la madurez, yo he vencido a Satanás. Amén. Amén. Eso es perfecta. Esa es la palabra perfecta. No perfecto es no voy a tener problemas. Porque si no, se estaría contradiciendo la palabra de Dios, donde dice que tendríamos aflicción. Amén. O sea, si tú eres maduro, el mundo es perfecto. Amén. Porque tú no vas a girar conforme a la onda del mundo, sino que tú vas a girar conforme a la voluntad de Dios. Y recordemos que hay una rueda de su nombre, y la rueda de su nombre es perfecta. Gloria a Jesús. Amén. O sea, si tú tienes madurez espiritual, el mundo se cae a pedazos y tú estás firme. Eso es perfecta. No es de que, ay, no tengo problemas, ay, todo es color de rosa para mí, ay, yo tengo todo lo que le he pedido a Dios me lo ha dado y es perfecto, no me enojo, no peleo, tengo el mejor sueldo, tengo todo lo que yo pueda pensar. Tengo una vida perfecta, dice la gente. Y la vida perfecta de Jesús habla de estar o ser o alcanzar madurez. Amén. Amén. Por eso es tan importante la estatura. Por eso la Biblia dice: hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Vas a vencer a Satanás cuando tú tengas la madurez espiritual. Amén. Toma en cuenta esto. Si tú sufres constantemente de esto, es porque no hay madurez espiritual. Es porque Satanás todavía te agarra como con sartén y te empieza a dar vuelta como bistec dentro del sartén. Y hace como quiera. Mueve tus emociones para acá, mueve tus emociones para allá, mueve tus sentimientos, mueve tu enojo, y te lleva a un cóctel de emociones. Y dice el Señor: ¿sabes qué? Lo mío es perfecto. Amén. Y mi voluntad es que aunque te estés subiendo al sartén, tú tienes la madurez y decirle: ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás. Amén. Porque no te es lícito, porque yo soy comprado por la sangre de Jesús. Amén. Esa es la manera en la que debemos de vivir si verdaderamente decimos que nuestra vida es perfecta en Dios, que hemos alcanzado madurez. ¿Quieres dejar de pelear con demonios? Alcanza madurez. Preocúpate por crecer espiritualmente, porque cuando alcanzas la madurez espiritual, tus depresiones, es más, el estado emocional ya no va a depender de lo que estás pasando, sino de Jesús, y listo. Amén. Y Jesús te da lo mejor. Amén. Y eso te va a llevar a la perfección. Y esta es la parte en la que tenemos que vivir. ¿Quieres derrotar a Satanás, hermano? Satanás únicamente se derrota con eso.
alcanzando madurez. Amén. Por eso vemos la estatura del 30, del 60, del 100. Ya empiezas a derrotar a Satanás cuando estás en la estatura del 60, porque ya sabes reprender demonios. Acuérdense que en el 30% se reprendes demonios, pero es por don. Así que un ratito reprendes y al ratito te están molestando otra vez. Pero cuando eres maduro espiritualmente, ya no te van a seguir donde quieras. Porque ya tienes la estatura y la madurez espiritual para decir, aquí no tiene nadie más potestad más que Jesús, y váyanse de acá. Amén. Y mis pensamientos ya no van a estar pensando, ¿y si me echa la basura en mi puerta el hermano David? ¿Y si me tranza? ¿Y si me hace esto? No, porque mis pensamientos ya radican en la sabiduría, conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Por eso tenemos la menora en la estatura del 60%, que ya hay sabiduría, conocimiento y entendimiento. O sea, ya asimilo la palabra de Dios y ya Satanás ya no tiene cabida, porque mi mente, mis pensamientos han sido sanados. Amén. Cuando tú tienes malos pensamientos o tienes dudas o tienes incredulidad o todas esas cosas que se manifiestan, es porque tu mente o tu corazón no ha sido sanado de todo. Amén. Y vamos a ir a Efesios. Vamos a ir a Efesios. Ahorita les digo qué versículo. Creo que es el versículo 14. ¿Capítulo? Efesios 6. 6:10. Bendito sea su nombre. Por ahí habla del yelmo de la salvación. Creo que es el versículo 16. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El 17, tomar el yelmo de la salvación. Aquí está. Tomar el yelmo. La palabra yelmo, hermanos, nos habla de nuestra cabeza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos está diciendo el Señor que este yelmo, hermanos, que nosotros conocemos, este yelmo que es la palabra de Dios, que es la armadura con la que tenemos que estar resguardados, es lo único que nos va a librar de Satanás. Porque la palabra yelmo en hebreo es kobá, que significa ser alto o estar en un lugar alto o haber alcanzado una madurez. Yelmo. Si tú tienes madurez, Satanás no tiene lugar ni cabida en tu vida. Dice el yelmo de la salvación. La palabra salvación nos habla de liberación. Si algo necesitamos es liberar nuestra mente. Si algo necesitamos es tener la victoria, pero sobre todo sanidad. Y el único que trae sanidad es la palabra de Dios, meditándola de día y de noche. Si nosotros conservamos la palabra de Dios, nosotros vamos a defender bien nuestra mente para ser libres. Amén. Amén. Porque Él es nuestro socorro y nuestra victoria. Yo puedo decir que tengo la victoria, pero se tiene que manifestar. Y la victoria se va a manifestar cuando hemos crecido espiritualmente. Tenemos estatura espiritual para vencer al maligno. O sea, ¿cómo vencemos al diablo? En su área que únicamente toca, que es en la mente. ¿Cómo lo vencemos? Meditando, exhibiendo y profiriendo la palabra de Dios para que ella sane, restaure y cambie nuestros pensamientos. Así es que entre menos hables de tu pasado, que te lastimó, que te dolió y que te traumó, es mejor. Porque si no, ahí va Leviatán al mar del olvido, saca tus recuerdos que más te duelen
te lo restregue en la cara y es donde tú vuelves a caer en enojo, en depresión, en preocupación, en celo y en malos pensamientos. Porque tu forma de actuar ya no va a ser conforme la de Jesús, conforme a la palabra, sino conforme a tus experiencias del pasado. Así es que tenemos la victoria. Esa es la forma de derrotar a Satanás. El área es de los pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Reprendemos a Satanás y a todos esos espíritus inmundos, a ese dragón de 7 cabezas, lo reprendemos en el nombre de Jesús, declarando libertad, Padre, emocional, espiritual, Señor, en la vida de cada persona que mire esta enseñanza, este video, por el poder de la palabra y la autoridad que tú me has dado, Señor. Cubrimos, Señor, esa mente con la sangre de tu frente, esa sangre, y nos sacudimos, Señor, de todo mal pensamiento para ser libres en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos ven en las redes sociales. Y si este mensaje ha sido de bendición, compártelo. Alguien más puede ser libre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén.